O sea, ¿cómo muevo esto para poder también vivir de esto? Porque bueno, no es aquí en Venezuela, ¿no? O sea, en todos lados del mundo hay unos lugares donde hay una plataforma artística, vamos a decir, como un piso un poco más sostenible, pero no todo el mundo realmente vive del arte, ¿no? La profesionalización de la danza, aunque ya tiene mucho tiempo en este país, todavía no tiene realmente la plataforma que debería tener. Bueno, creo que uno de los retos que tenemos nosotros desde la danza, desde el arte, y creo que no nada más desde el arte, desde las sociedades, desde la conformación de los núcleos en las sociedades, es como trabajar en redes colaborativas, ¿no? Generar la discusión, ¿no? La discusión de, bueno, cómo estamos nosotros, o sea, dónde estamos parados nosotros como sector de la danza, no puedes generar una discusión. O sea, si tú no participas de la discusión, no puedes generar la discusión. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Detrás de Escena Podcast. Yo estoy muy contento porque volvimos después de un largo tiempo en pausa, eh, que no es igual a stop. En stop nunca estuve. Estuve en pausa haciendo cosas, reflexionando. El tener este espacio me llena de mucha satisfacción, pero también es un gran reto. Es un gran reto que eso se lo podré contar en otro momento, porque hoy, en esta nueva temporada, ya saben que Detrás de Escena es un podcast donde hablamos del arte, principalmente del arte de la danza, y cómo se vincula con otras áreas, y que no hablo yo solo. Por lo general voy a tener invitados, y hoy tengo una invitada de lujo, que yo estoy muy feliz de que esté acá compartiendo conmigo en este espacio. Ay, muchas gracias. Ella es Anaísa Castillo. ¿Cómo estás, Ana? Bien, aquí, así, y así como muy feliz de estar aquí, me parece que es un espacio necesario para la danza, sobre todo. O Así sea, es. para las artes, pero también, pero sobre todo para la danza. Maravilloso. Ana es, bueno, bailarina, coreógrafa y diseñadora gráfica. Esas son las tres profesiones que ella me describió, pero Anaísa hace mucho más. O sea, cuando ustedes la conocen, ella es multitasking, o sea, hace de todo y al mismo tiempo, o sea, yo no sé cómo le hace. Además de eso, actualmente, y desde hace ya, ¿cuánto tiempo? Es presidenta de la Compañía Nacional de Danza. ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastante, o sea, realmente llegué a la compañía en el 2017. Ok. O sea, tengo bastante tiempo ya dentro de la compañía. Vamos a decir que un poquito menos para no contar la pandemia, ¿no? La Ok. pandemia siempre se le resta. Sí, restaños de vida también. Sí. Pero bueno, sí, ya tengo un buen rato en la compañía. Okey. Y la profesión actualmente, diría yo, que es la más importante de Anaísa, es que es mamá de Carmina. Ella me Sí, dijo eso. Ella me dijo: "Y sí. la ser mamá de Carmina es una de las cosas más importantes hoy en día". Sí, bueno, la mamá, 17 años siendo la mamá de Carmina, creo que es como todos los días es algo diferente, aunque si ella me escucha va a decir, mamá, por favor, ¿por qué dijiste eso? O sea, Sí, bueno, es que, bueno, está en la edad, ¿no? Donde ya es sí, como no es una bebé, tampoco es una adulta del todo, pero está ahí como en ese está medio, en ahí, esa transición, entonces, sí, mm, está en eso. mira, Ana, bueno, bueno, yo tengo conociendo a Ana, sí, como después de la pandemia, vamos a Ajá, hablar. Yo la escuché en una entrevista anterior y parece que hubiese una vida antes y después de la pandemia. Ya totalmente. es el medidor de uno ahora. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, uno o sea, haces un recuento así como que esto pasó antes de la pandemia. Ah, ok, después de la pandemia. O Exacto. sea, para mí pero, o sea, es fundamental. O Sí, sí, sea, es sí, así sí. como un cambio de paso. O sea, mi vida Totalmente. era una cosa antes de la pandemia y después de Y la uno o pandemia. sea, uno ya no habla, o sea, no dices como desde el 2020, 2010, uno dice
eso fue antes de la pandemia, o sea, ya, y ya la Ajá. gente enseguida como que, Sí, sí, ¿sabes? Hace clip, totalmente. ah, ok, ya sé de qué tiempo me estás hablando. Ajá. Bueno, yo conocí a Ana desde ese momento y bueno, te aprovecho para decirte la acá, o sea, mi admiración por todo lo que haces de verdad y Gracias. que a veces digo, ¿cómo lo hace? Ah, no, y además es cómo lo hace y cómo lo hace así, ella es, o sea, Ujú. chill, o sea, ya no, nunca la veo así como, o a lo mejor lo que yo veo no es que ande así como que, como estresada, una cosa así, no es como bastante soft, como tipo tranqui, bueno, Me estreso y me molesto también, pero así. sí, así, así, exacto, así como la ven. O sea, así puede estar ella molesta Sí. y tú no te vas a dar cuenta. Pero bueno, Ana, quisiera que las personas que nos oyen hoy en este episodio de Detrás de Escena te conocieran un poco más, más allá de todo lo que, de lo que yo dije al inicio, como te describí en esa apenas tres Okey. profesiones. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, te cuento, para, o sea, para como concentrar un poco el tema de la compañía, ¿no? O sea, cuando hablamos antes de la pandemia o después de la pandemia, yo llegué a la compañía en el 2017, en realidad después de una pausa también, de una pausa de mi vida con respecto a la danza, Ok, ¿no? O sea, yo estuve como siempre muy activa en la danza desde que empecé a estudiar, después en el momento como de ser intérprete, de la creación en sí, de esa, como toda esa efervescencia de la creación en la coreografía. Y luego, bueno, por cosas de la vida, del destino, de situaciones, me aparté un poco de la danza. Fue cuando en el momento en que estudié diseño. ok, Y cuando terminé de estudiar diseño, comencé a trabajar en proyectos audiovisuales, que era algo que también me llamaba la atención desde antes. Entonces, porque bueno, de hecho, en mi trabajo coreográfico, o sea, termino estudiando diseño en realidad por la conexión con mi trabajo coreográfico y con el ok. trabajo de la danza, de la O coreografía. sea que en ese proceso de la creación en danza, la coreografía, te encontraste con el diseño. Siempre terminaba haciendo cosas que tenían que ver con diseño y no me daba cuenta. Ok, ok, Y en un momento, un artista con el que trabajé me dijo, pero ¿por qué tú no estudias diseño? Yo en ese momento fue así como, ¿por qué me está diciendo esto? O sea, si yo solamente soy bailarina, o sea, no, yo nada más, o sea, vivo, respiro sí, y sí, por sí. la danza, bueno, tú No lo hay más nada, sabes, sí, sí, ¿no? O sí. sea, No hay otra cosa. entonces, pero bueno, llega un momento donde tú empiezas a como a sopesar, a vincular ciertas cosas. En el trabajo creativo me empecé a dar cuenta que mi trabajo siempre terminaba de alguna forma amarrándose o conectando más bien, no amarrándose, haciendo nodos Ok, con cosas que tenían que ver con el diseño o con otro tipo de, vamos a decir que de disciplina que no nada más era la danza, ¿no? Entonces terminaba haciendo una cosa con video o haciendo una colaboración con otro artista que fuese un artista plástico o terminaba yo de alguna u otra forma investigando para hacer una propuesta que no fuese nada más una propuesta espacial coreográfica, sino que tuviese otros elementos, ¿no? En ese momento, antes del diseño, bueno, yo tenía una relación, mi novio en ese momento era artista plástico, ahora es cocinero, ya no es mi novio tampoco, pero que quede claro. y bueno, empecé a tener como relacionar mucho mi trabajo con la plástica y terminé haciendo varias cosas, o sea, varias creaciones para espacios no convencionales en museos, Ok, y que tenían que ver con dispositivos de instalación, dispositivos plásticos, donde el cuerpo hacía, o sea, era el protagonista, pero era la intervención de ese dispositivo, el dispositivo intervenía en el cuerpo. ok, Eh, Hice un trabajo que me encantó, que siempre he querido repetirlo. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos económicos son diferentes. Y en el Museo de Bellas Artes, en el Museo de Arte Contemporáneo, perdón, Museo de Arte Contemporáneo, hice un trabajo
que me gustó mucho el trabajo, sobre todo el proceso de investigación y el resultado. Vamos a decir, como bajo la, o sea, como, vamos a decir, como diría, no fue bajo la curaduría, pero sí como muy trabajado y como muy cuidado mi proceso de hacer esa investigación con el que era el curador del Museo de Arte Contemporáneo en ese momento, Luis Ángel Duque, una maravilla de persona que ya no está en este plano, Ok, pero bueno, él me ayudó muchísimo con ese trabajo y era un trabajo o sea, mi trabajo de investigación con el cuerpo era de la movilidad del cuerpo femenino en el agua, o sea, cómo era la ok, densidad ok, de la movilidad dentro del agua. del agua. Y eso inspirado un poco en una frase de Sonia Sanoja, y en un poco intensa, en un poema de Clarice Lispector. Entonces, bueno, de allí, de esas dos cosas me agarré y del tema realmente como de la pregunta de Sonia, ¿no? De cómo, de todo esto del espacio vacío y de Ajá, la densidad del movimiento, ok. ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo traduzco esto, no? Cómo lo traduzco en un espacio de un museo, o sea, un espacio no convencional? Y, y cómo traduzco esto en un dispositivo escénico. Y terminé haciendo 3 peceras de 1 metro por 1 metro con un dispositivo que era, o sea, las mujeres nunca estaban realmente dentro del agua. Se hizo un video debajo del agua Ok. con una movilidad. Después de esa movilidad sacamos cómo era toda la secuencia de movimiento que íbamos a hacer en estas peceras y lo que hicimos fue un dispositivo que engañaba el ojo y la gente pensaba que nosotros estábamos dentro de las Dentro del peceras. agua. Entonces perdón, era una pantalla creo que era más o menos como de 10 centímetros o 15 centímetros, no, de 10 centímetros, que era una pecera. O sea, imagínate una pecera de 1 metro por 1 metro, pero muy flaca. Y ahí iba agua con un dispositivo que tenía oxígeno, entonces el agua se movía y eso estaba empotrado en una pared. Y detrás de la pared había una caja de madera que tenía el fondo de la caja de madera, tenía un material que era como, no era una tela, porque era un poco más duro que una tela. No recuerdo ahorita el material que era, pero tampoco era un acrílico, que ahí se proyectaba el video que hicimos debajo del agua. Entonces nosotros quedábamos de entre el video y la Y la, pantalla de agua, ¿no? exactamente. Como está empotrada En la en pared. la pared, la gente lo que veía era la pantalla de agua y nosotros dentro de esa pantalla de Wow. agua. Entonces, fue, Y me estás hablando más o menos de cuándo. ¿Cuándo fue eso eso? fue en el 2001. O sea, O sea, eso era una tecnología. o O sea, sea, estamos no, sí, hablando de paso de. eso fue así como investigar, o sea, el tema de la pecera, porque al principio quería que fuesen las peceras de verdad, pero ¿cómo hacíamos para, o sea, era Claro, una claro. inversión muy grande, ¿no? Entonces, Pero bueno, esto no dudo que no haya sido una inversión de tiempo, de energía, no, de la idea sí, creativa detrás de claro. todo esto. Y bueno, fue muy interesante porque de paso eso era dentro, en el marco de una exposición de arte joven en el museo, y eso duró 3 meses puesto en el museo y nosotros bailábamos todos los fines de semana. En la semana estaba el video con las peceras, que bueno, terminaba siendo como una obra que estaba, o sea, estaba bien, pero cuando se intervenía el fin de semana con el cuerpo, bueno, era muy interesante Claro. lo que pasaba y muy interesante para nosotros como intérprete. Creo que eso es una de las cosas que más rescato. Todas las bailarinas que estuvimos allí siempre lo recuerdan porque lo que era la interacción con el público, o sea, porque la gente no sabía que nosotros las escuchábamos, pero nosotros escuchábamos todo lo que ellos hablaban mientras estaban mirando, sí, tratando de descubrir de cómo respirábamos, o Exacto. sea, tratando o sea, ¿Cómo era que era estaba sucediendo eso allí? exactamente, ¿no? Entonces pasaban cosas como de sorpresa, muy bonito, por ejemplo, en las visitas guiadas.
habían niñitos chiquitos que decían, bueno, que era así como que, mira, viste, te dije que las sirenas sí existían, ¿no? Una cosa así. Pero y habían cosas muy cómicas también, de gente que se ponía, o sea, que yo decía, wow, o sea, mira, o sea, que tú dices, caño, la gente que tiene en la cabeza, ¿no? O sea, le daban golpes hacia el vidrio, o sea, hablaban por un hueco, así le decían cosas, o sea, pero Muchas reacciones sí, no, bien del... interesante, muy, muy interesante. Creo que, bueno, para continuar así, ese es como el cuento cómico de esa obra, una obra que a mí me gusta mucho, se llama Filtrado por el silencio de adentro y es un trabajo plástico muy interesante. Y a partir de eso, bueno, también hice otras cosas en algunas salas de exposición, en otros museos. Y en un momento que me molesté un poco con la danza, así que dije, "Ah, sabes, a veces que a uno le pasa así como que ya, o sea, voy a parar Sí, sí, sí. esto, ya Es muy no". interesante que digas eso porque yo como cuando estaba preparando la conversación, más que una Ujú. entrevista, esto es una conversación, una de las preguntas que quería como hacerte es si has estado en un punto de quiebre Ajá. o, o un punto donde hayas decidido eso, o parar o dejar, o sea, la danza, ¿no? Porque yo como bailarín, bueno, me ha pasado y me ha pasado bastante, sobre todo ahorita más grande, digamos, más grande. Y cuando digo más grande no tiene que ver necesariamente con la edad, sino con la experiencia, con el tiempo transcurrido, Ujú. porque tú puedes empezar muy pequeño. Yo empecé, digamos, a los 5 años, bailando, porque en mi casa bailaba mi mamá, etcétera. Y ya luego, a partir de los 12 años, comencé como oficialmente, digamos, en escuelas de formación, hasta el sol de hoy, que Ujú. eso no paró. Pero ahorita grande es que más duro me ha dado. Esas preguntas me las he hecho y han habido puntos de quiebre. Y buenísimo que tú lo menciones, o sea, porque no me siento solo. O sea, nos pasa, A ¿no? ver, o sea, bueno, mira, ahí pasaron varias cosas, era así como un momento como que ya tú dices, oye, o sea, me estoy poniendo grande, ¿qué voy a hacer, no? Ujú, Esto para dónde va, ¿no? O sea, aparte de lo que tú estés buscando como artista, o sea, cómo estoy yo parado, o sea, cómo es mi trabajo de investigación artístico, pero en la vida, o sea, pero necesito vivir de esto, claro. necesito, o sea, cómo muevo esto para poder también vivir de esto, porque bueno, no es aquí en Venezuela, ¿no? O sea, en todos lados del mundo hay unos lugares donde hay una plataforma artística, vamos a decir, como un piso un poco más sostenible, pero no todo el mundo realmente vive del arte, ¿no? Así es. Entonces, era cómo me planteo seguir haciendo lo que me gusta, pero de qué forma, ¿no? Entonces, era un poco como ¿qué hago con esto, no? También pienso, todavía es una reflexión que hago, ¿no? El tema de la danza, porque la profesionalización de la danza, aunque ya tiene mucho tiempo en este país, todavía no tiene realmente la plataforma que debería tener. No tenemos o sea, tenemos una universidad que nos forma como intérprete, creador, Ujú. O como docentes docente, como productores como también, productores. ¿no? Que es, o sea, gestión, que es lo que llaman gestión en la universidad. Yo doy clases en gestión para la danza en la UNEARTE y, o sea, yo me sigo preguntando todavía, eh, bueno, o sea, ¿a dónde vamos nosotros como profesionales? O sea, ¿cuál es el piso que tenemos y cuál es la plataforma? Ojo, no estoy haciendo aquí de esto, o sea, no estoy diciendo que está mal. O sea, más bien es una pregunta para nosotros mismos, o sea, ¿cuáles son las plataformas que nosotros mismos, o sea, que necesitamos como Exactamente. sector crear para que exista una plataforma, eh, sobre todo económica, porque profesional existe, pero sobre todo económica. Entonces, bueno, esa fue más o menos como, o sea, era como todo bueno, te estás poniendo grande, ¿no? O Sí, sea, sí, si sí. no te Como el estás, cuestionamiento que el te hiciste. cuestionamiento, ¿no? Entonces era como, bueno, tengo que encontrar dentro de esto que tengo un sentido de hacer esto, de ver cómo hago distintas plataformas para que esto se pueda generar
una vida un poco más cómoda. Sí, lo que pasa es que también escuchándote reflexiono como, bueno, nosotros cuando nos formamos en danza y digamos que pensamos que todo viene dado siempre desde el cuerpo Ujú, y sí, bien es cierto que viene dado desde el cuerpo, pero ¿cómo? ¿Cómo es dado eso? O sea, no es solamente moverte, bailar, el escenario y ya. Pero yo creo que cuando uno está como muy chamo, o sea, muy, sí, pequeño y con no tanta experiencia, lo piensas desde ahí, eso es lo que tú quieres. Ya luego de un tiempo andado, por eso que digo grande, porque estas reflexiones quizás las pueden estar haciendo otros con claro. un poco más pequeños de edad, pero que tienen un tiempo andado, te das cuenta de que, bueno, hay otras posibilidades y otras cosas que se pueden hacer con la danza y desde la danza y para la danza que no necesariamente está relacionada directamente con el cuerpo. No sé si Sí, sí, no, no, sí, no. O sea, siempre va a seguir relacionado con el cuerpo, ¿no? Pero no, no desde la interpretación, por exactamente, ejemplo, ¿no? exactamente. Bueno, entonces así terminé, así llegué al diseño porque me pareció, o sea, en algún momento dije, bueno, no, voy a estudiar artes plásticas, pero dije, bueno, o sea, hay como, o sea, ¿qué puede ser más útil, ¿no? Y terminé estudiando diseño, que era, o sea, que creo que está muy ligado a la danza, sobre todo, bueno, o sea, en el hecho coreográfico, en el tema de la composición del espacio. Ok, Creo que es súper importante y bueno, y tiene que ver también con lo que tú planteas estéticamente, o sea, como el hecho estético de de dónde está planteado el trabajo coreográfico, el trabajo escénico que quieras proponer. exactamente. Entonces, bueno, hice esa pausa. Llegué al diseño, terminé estando o sea, terminé trabajando en varios proyectos audiovisuales. O sea, bueno, fue otra historia por allí. Tuve a Carmina. Y pero antes de tener a Carmina, en realidad, estando embarazada de Carmina, o sea, hace 17 años, Ok. de repente un día fui a ver una función de danza, pero no me desligaba nunca, ¿no? Igual iba a ver funciones de danza, todos mis amigos son de la danza, entonces, bueno, tenía esa conexión. Apareció Armando Díaz. ¿Quién será Y Armando Díaz? sí, apareció Armando Díaz así, me chama, así como que, mira, yo quiero hablar contigo. Entonces me dice, yo estoy abriendo una compañía que se llama 78 y entonces voy a hacer un espectáculo y yo quiero tener una coreografía tuya que me encanta, que se llama Contenido Neto. Yo le digo, pero o sea, mírame el contenido neto que tengo yo encima de 17 kilos, 8 meses de embarazo. Y entonces, bueno, empezamos a ensayar yo con la panza y le dije, bueno, se queda montando Carla Barquero, que trabajó siempre conmigo, la tica, que ya no vive Ok. acá, pero que bailarina, hermana muy querida. Y entonces, bueno, empezó a montar con Armando y yo iba a los ensayos, nació Carmina y seguí yendo a los ensayos hasta que se estrenó. Por ahí hay una foto así de el estreno de 7/8, o sea, Carmina está así como de un mes y En medio. serio. Sí, sí, Yo tengo que ver sí. esa foto. Yo tengo que ver esa foto. Este, La vamos a conseguir. es muy linda. Y bueno, después de eso, entonces en la otra temporada, así como que, cónchale, montame un solo. Y empecé como a conectar, y de repente un día estaba eh, Nuevamente. nuevamente como muy cerca de la danza. Y de repente como un día después terminé estando en la compañía, cosa que, bueno, o sea, por circunstancias de la vida terminé Cuando hablas de la compañía, es la compañía nacional. la compañía nacional, sí. Por circunstancias de la vida terminé siendo la presidenta de la compañía nacional. Yo llegué a la compañía, o sea, menos mal que estaba Armando ahí, que me dijo así como que, bueno, me explicaba un poco y Alejandro me ayudó mucho, Alejandro Pulgar, que en ese momento ya no era bailarín de la compañía, del elenco tradicional, pero bueno, amigo cercano y le dije, me tienes que ayudar porque yo con esto solita no puedo. O sea, Te entiendo. y realmente ahorita cuando empezamos a hablar
cuando hablamos del principio de, o sea, lo que es antes de la pandemia y después de la pandemia, Ujú. yo creo que en mi tiempo antes de la pandemia en la compañía realmente fue como conocer la compañía, perderle el miedo, obviamente, porque bueno, o sea, era una compañía, o sea, era así como que, bueno, esto ya no es así, así a mi estilo, esto ya no es juego carrito, o sea, Exactamente. esto es una compañía profesional, o sea, una institución con un presupuesto, con montones de bailarines, le tenía pánico a los bailarines de danza tradicional venezolana, del elenco tradicional, o sea, era así como que, bueno, es que había escuchado así como que, o sea, o sea, esta gente es así como súper difícil y aparte de eso que no nada más ellos, sino que yo no sabía nada de danza tradicional venezolana. Claro, claro. Y te iba a Entonces, bueno, o preguntar por sea, qué ese miedo, pero ya me lo o estás sea, contestando. yo vengo del contemporáneo, de paso del contemporáneo experimental, o sea, de hacer cosas que, o sea, del espacio no convencional y no tenía de verdad ningún tipo, o sea, ni siquiera como una cosa, y lo digo abiertamente, desde el hecho de la investigación o del acercamiento por el conocer de la danza tradicional venezolana, era muy, era muy neófita, o sea, era así como que a mí esto me da pánico, o sea. Okey, okey. O sea, fue un gran reto para ti. O sea, un Ujú, gran reto ujú. el, bueno, el afrontar eso como presidenta, porque no es que eras la coordinadora de, o sea, eres la presidenta, o sea, la que toma las decisiones de lo que sí y no dentro de ese Sí, espacio, más que la Compañía Nacional de Venezuela, o sea, la que representa nuestro país. En ese momento ya no existía el elenco de neoclásico, no, ya no existía, eh, no, no, nada más estaba contemporáneo y y tradicional, tradicional, okey. pero bueno, puedo decir que en contemporáneo, bueno, obviamente Armando, que sigue ayudándome ahora de otra forma, en ese momento era intérprete bailarín, igual me ayudó mucho en, coño, o sea, como en asesorarme Ujú, de cómo se manejaba la compañía, cómo era, cómo estaba. Bueno, yo empecé a tratar de como conformar un equipo que me acompañara. Puedo decir que en tradicional, o sea, me acompañó Alejandro, que me ayudó muchísimo, y bueno, y que Ale trajo a Oscar Lista, ujú. que Maestro, bueno, que el maestro es el maestro. sí, Entonces, definitivamente. ahí como que, bueno, en ese lado hice así como que, bueno, acá tengo este pilar aquí. Qué importante es eso de conformar equipo, ¿verdad? O sea, Sí, de uno tener eh, un grupo humano que te sostenga y que te acompañe bueno, en eso de toma de decisiones, de saber qué mm, hacer, y más cuando no tenemos el conocimiento claro, acerca de algo claro, en claro. particular. Entonces, bueno, nada, ahí empecé, yo creo que todo ese tiempo fue como, bueno, hicimos igual proyectos interesantes. Por ejemplo, en el 2000, a finales del 2017, hicimos un proyecto en colaboración con Coreoarte y con la compañía José Limón de Nueva York, que se hizo la celebración de o sea, la José Limón, la coreografía Misa Brevis Mm, cumplía 50 años y bueno, querían hacerlo, o sea, como parte de esa celebración, había una parte que querían hacerlo en Venezuela por el maestro Carlos Horta y con la compañía Coreoarte, y lo hicieron en colaboración con nosotros y fue una experiencia maravillosa, para mí maravillosa, no nada más como experiencia de trabajo coreográfico, de tener a la maestra Roxanne montando Misa Brevis acá, después vino la directora, que por cierto murió en estos días, o sea, hace unos meses, par de meses atrás, que era como la codirectora de La Limón en ese momento, ahorita no recuerdo el nombre de la maestra. Y bueno, hicimos o sea, y fue un trabajo con el Sistema Nacional de Coros de Venezuela, y fue una experiencia muy hermosa vamos a decir, en ese momento ¿Dónde se presentó esa en la sala de acá del del sistema, sistema? Yo así, la vi, hermosa. sí, muy, Recuerdo muy, estar de público viendo y fue un trabajo sí, hermoso lo sí, que un pasó ahí. trabajo maravilloso. Ah, Igual que o sea, como, fíjate como eso, ¿no? O sea, es como ese fue o sea, como el proyecto más grande cuando yo llegué, que era así como que, uff, o sea, no, no, o sea, aprendí muchísimo
y de eso me dio la experiencia al proyecto que hicimos ahorita hace 2 años, que fue INSEE, Ince. que bueno, también es un proyecto que ha sido un proyecto un proyecto grande, maravilloso, en colaboración también con otra compañía, con otras organizaciones. Y, o sea, ahorita lo puedo ver así y digo, o sea, qué diferencia en todo lo que yo aprendí en este proyecto y no, en este también aprendí mucho, pero era como que aquí estaba como más diestra, o sea, así Claro, como, claro. Estás como bueno, o sea, estás en otro lugar también, ajá, ¿sabes? Ya como después de haber aprendido todo aquello y de seguro que allá cometiste errores, que, total, ¿sabes? Todas esas sí. cosas que suceden cuando uno desconoce, en este fue así como que, ¿qué más? Ajá. ¿Qué más? Denme más que te lo puedo solucionar, te lo tengo. Mira, ahora que mencionas eso, me surge una pregunta que, bueno, tengo que hacértela porque ya tienes tiempo en la compañía como la directora y quisiera saber cómo se hace hoy en día en un país, yo no dir o sea, Venezuela con su contexto, en todo sentido, pero yo creo que en América Latina, ¿no? Como un país latinoamericano, hoy en día, ¿cómo cómo se comienza? O sea, ¿cómo se lleva una institución como la Compañía Nacional de Danza con los desafíos que pueden haber? Cualquier tipo de desafío, yo sí muevo esto, por favor, quédate quieto. Cualquier tipo de desafíos que puedan haber, o sea, ¿cómo le haces? Porque, bueno, sé que puede ser A complejo. ver, fíjate, bueno, o sea, sí, es complejo porque, bueno, primero la Compañía Nacional de Danza es un espacio que se conformó ya hace bastante tiempo, el año que viene va a cumplir 20 años. Ujú, Tiene una estructura, eh, o sea, yo siento que tiene una estructura de compañía profesional todavía, la podemos tener, ¿no? O sea, los bailarines tienen un espacio de entrenamiento, tienen un espacio de difusión del trabajo, ¿no? Es el esfuerzo que hacemos. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos es mantener la programación. O sea, porque o sea, bueno, no es mentira, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, vivimos un país donde el tema de la inflación es una cosa que nos está bombardeando por todos lados, sí, entonces hacer producción es muy complejo. Y hacer programación, así sea la programación más sencilla que hagas, siempre genera un gasto. sí, así Entonces, es. bueno, tenemos un presupuesto que se planifica un año antes y entonces al año siguiente, bueno, ese presupuesto es un presupuesto que no genera la misma programación que tú planificaste hace un año. Entonces, generar la programación de la compañía, de los dos elencos, porque no es nada más un elenco, sino Exactamente. dos elencos, es lo más, yo siento que es lo más complejo. Y bueno, o sea, o sea, o sea, hacer que ese espacio siempre sea un espacio vivo, ¿no? O sea, eso es súper, para mí es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque no nada más tiene que ver con el presupuesto, sino tiene que ver con los espacios con los que conectas, ¿no? Entonces, no es una compañía independiente como, por ejemplo, 7-8 que son 8 bailarines, 7 bailarines. Entonces, eh, el, es diferente cuando tú vas a mover 7 personas que mover 15, 20, Exacto. ¿no? O sea, es bien distinto. No. Entonces, bueno, esa es vamos a decir, para mí el reto más, cómo generar cosas nuevas. ¿No? O sea, a partir de qué vamos a hacer, cómo es la programación, qué nos vamos a inventar. O sea, y si esto nos va a costar dinero, no nos va a costar dinero. O sea, de dónde sacamos. O sea, Claro, siempre inventando cómo vamos a hacer esta programación. O sea, sí. Y que también responde a, bueno, como tú, si bien haces un presupuesto, lo pasaste el año anterior y el año que corresponde, al que le corresponde ese presupuesto, ya, eso no, o sea, digamos a nivel económico no alcanza, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos para que de alguna u otra forma se den los proyectos que claro. tenemos? O sí, como que buscar las maneras. Yo que tuve la oportunidad de estar ahí en la compañía como bailarín,
me daba cuenta que, bueno, siempre también tenías como la disposición de buscar formas de que las cosas sucedieran a pesar de, ¿sabes? Como gestionar de manera que, o sea, no te cerrabas a, no se puede, o, sino que hay Claro. siempre una gestión de, Lo que pasa es que fíjate, bueno, creo que uno de los retos que tenemos nosotros desde la danza, desde el arte, y creo que no nada más desde el arte, desde las sociedades, desde la conformación de los núcleos en las sociedades, es como trabajar en redes colaborativas, ¿no? O sea, creo que la compañía es un espacio, o sea, que uno de repente en el hecho independiente, como bailarín, como coreógrafo, como un proyecto independiente de danza, eh, la naturaleza es que trabajes con redes colaborativas para que se pueda dar el trabajo, ¿no? Pero es distinto cuando lo haces desde una institución, que de paso es una institución que depende de un ministerio, que entonces termina siendo una institución o la mirada externa es que es una institución del Estado, exactamente. ¿no? Entonces, pero bueno, todo, o sea, como todo tiene, o sea, tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que a mí me ha enseñado mucho la compañía es cómo generar esas redes colaborativas y es lo que estamos intentando hacer de paso, que no es nada más lo que pasa en la compañía. Creo que también eso ha sido uno de los retos para la compañía. Bueno, no sé si es por una cosa mía personal o también es una cosa del tiempo, ¿no? Del momento histórico que puedas estar viviendo. Yo creo que responde a eso, y no solamente en la compañía, sino que en otros espacios me doy cuenta cómo el la colaboración, ese apoyo, esa red que tú haces, es lo que hoy en día siento que puede permitir que el proyecto, sea cual sea, Mm, salga a flote o se estanque. claro. Y responde a muchas cosas, no solamente por la falta de recursos, no, al contrario, pueden haber recursos, pero ese apoyo del otro, esa esa red, como tú lo llamaste al principio cuando estábamos al principio de la conversación, es vital. Es Ujú. vital para que, bueno, para difundir eso que tú quieres, esa obra, ese proyecto, para que llegue a otras latitudes, quizás que no se quede como sectorizado, sino que responda a otros espacios. O sea, ese trabajo en comunidad es bien interesante y hoy en día creo que se requiere. Además, por todo lo que Ah, tenemos, sí, ¿no? Como, ¿sabes? sí, Como sí, alrededor, tenemos tanta sí, información, las redes sociales. O sea, es masivo lo que sucede, tú tienes que hacer masivo también eso que quieres compartir. Creo que por ahí también sí, yo va, ¿no? también, sí, creo que, o sea, pienso de paso la compañía en este momento, como te digo, o sea, o sea, por el momento histórico que se vive, ya no es, o sea, bueno, obviamente no es la misma compañía que existía hace 10 años, pero también es el espacio que debe darle de alguna u otra forma una plataforma a la gente que somos muy pocos, o sea, el sector de la danza es chiqui, o sea, cada vez es más chiquito. Sí, Entonces creo que la compañía, que es la plataforma que existe de la danza acá en Caracas y creo que en Venezuela, de alguna manera, como espacio, como institución del Ministerio de la Cultura, coño, tiene que ser un espacio abierto para brindar apoyo y de alguna u otra forma gestión a la danza venezolana y a todos los que hacemos esa malla, ¿no? O sí. sea, porque independientemente que yo esté en la compañía, ahorita yo sigo siendo una creadora y sigo siendo una artista de la danza. Entonces, bueno, cuando no esté en la compañía, yo, como tú lo sabes, muy cuando el tiempo me lo permite, puedo, o cuando yo lo necesito, me impongo a hacerlo, hago mi trabajo coreográfico, o mi trabajo, o mi propuesta de investigación artística, y hago una pieza o hago un video, depende de lo que tenga en ese momento en mi cabeza. Entonces creo que como artista de la danza, ¿no? O sea, tenemos que trabajar para generar una malla de protección para el sector de la danza, no nada más dentro de la Compañía Nacional de Danza. Okey. No, muy Ujú. interesante esto porque, bueno, o sea,
es lo que te decía al principio, o sea, no sé cómo le haces, es como muchas cosas pasando y que tienes que, bueno, todas como atenderlas, estar allí. eh, pero bueno, creo que lo primordial para todo esto es como que tener las ganas de que esto Ujú. siga pasando, de poder gestar estos espacios, de aportar y de, sí, no abandonar, no dejar como que, bueno, ya esto finalice porque, bueno, por lo menos tú ahorita en tu posición eres como de una de esas personas que uno confía en que todavía y que agradece a que apuesten y que estén allí como dándolo todo, como quien dice, por sí, por la danza en nuestro país, o sea, porque Gracias. si bien estamos en un momento, bueno, están pasando cosas, otra vez estamos como, bueno, se están reactivando, no ha sido siempre así, o sea, tuvo su Sí. momento que Sí, yo lo que pasa es que siento que ahorita, y me parece maravilloso, lo te lo digo, como, o sea, cómo se van juntando, cómo se van haciendo nodos de verdad en el trabajo de la gente que está haciendo la escena de la danza, por lo menos en Caracas, y creo que también conexiones con la gente que tiene un trabajo profesional o un trabajo continuo, para decirlo así, de alguna manera, en las regiones, cómo se van haciendo esos nodos y bueno, para mí es vamos a decir, como el trabajo en el que intento entrar o en el que estoy intentando avanzar. Y bueno, o sea, lo he hablado con bastantes colegas, compañeros de la danza. Hemos intentado hacer como reuniones, acercamientos. Bueno, esa es como la idea, hacer una red en este momento, una red, pero para generar por lo menos la discusión desde algo más sistemático, ¿no? ujú, Que no sea nada más mi idea o la idea de 3 o 4 personas que nos juntamos, ¿no? Es generar la discusión, ¿no? La discusión de, bueno, cómo estamos nosotros, o sea, dónde estamos parados nosotros como sector de la danza. O sea, esto no es un hobby, esto no es nada más mi trabajo como artista encerrado en un salón de danza, sino que bueno, somos, o sea, nos encanta muchas veces como discutir y decir que todo está mal o que el sector no, porque la danza no nos da, o es que antes, que no antes está pasando era, o antes nada. era una cosa y Exacto. ahora no es esto porque no existen los espacios, pero bueno, como lo dice una gran profe que la tengo una admiración porque hago una maestría en este momento de gestión y políticas culturales. Y me dice, o sea, ya en el momento que lo nombras, si tú no participas, no puedes generar una discusión. O sea, si tú no participas de la discusión, no puedes generar la discusión. Okey, Entonces, es como, bueno, nosotros desde el sector de la danza, o sea, ¿por qué nos quejamos si nosotros no participamos? Entonces, la idea es como generar la discusión y generar ese piso, esa malla de discusión para ver bueno, de dónde nosotros nos conformamos realmente como un sector para poder generar políticas públicas con respecto a la danza o políticas de gestión y espacios, plataformas para que la danza en Caracas, en Venezuela, tenga otra mirada, exacto. otra forma. Sí, sí. Este, es más o menos, esa es como mi inquietud ahorita. Esa es mi inquietud desde la compañía, que vamos a decir, como que me ha dado la malla o la plataforma para aprender de eso, y ahorita por eso mi interés en aprender en esta maestría que me ha ayudado bastante, con unos profes chéverísimos. Es como, bueno, cómo nos organizamos, o sea, porque sin organización no podemos lograr nada. O sea, yo puedo estar allí, pero yo necesito gente que me acompañe, ¿no? Y si estás tú vas a necesitar gente que te acompañe. Así Entonces, es. o sea, si estamos todos dentro de la danza, generando espacios, generando contenido, generando obra, espacios de formación, espacios de discusión, bueno, tenemos que juntarnos para poder generar una plataforma que nos impulse en nuestro trabajo, sobre todo no nada más en la proyección de la danza, sino en la protección de los que estamos dentro de la danza como artistas, como trabajadores y como seres humanos, como personas. Sí. ¿Mm? Me encanta, o Ujú. sea,
como finalizaste, fue así como yo estaba viéndote y yo que Sí. inspirador, ¿no? Y es que es lo que dice, o sea, se necesita es esa Mm, red que somos al final los que vamos a sostener, los que nos vamos a proteger, a mm, cuidar y a continuar en el camino. O sea, no claro. podemos esperar que otro lo haga por nosotros. Ujú. No podemos esperar que, no sé, un arquitecto venga a protegernos y a cuidarnos, un abogado, no sé, por decir cosas. Nosotros quienes hacemos vida profesional dentro de la danza tenemos que hacer ese Claro, grupo, y que conocemos cuáles son nuestras necesidades, necesidades nuestros y ajá, requerimientos. Sí, es así, es definitivamente. así. Mira, Ana, saliéndonos un poco de, digamos, de este tema, ya estamos como por cerrar, pero estas van a ser como unas preguntas más personales Okey. como hacia ti, como para romper un poco con todo esto que venimos hablando, pero que al final, bueno, habla de ti, de tu creación, de cómo estás en este momento y me parece muy interesante. Son preguntas súper sencillas. O Okey. sea, es, ¿qué olor te gusta ahorita? ¿Qué aroma? Ay, mira, a ver, qué chévere que me dijiste eso, porque, por ejemplo, me conecto mucho con el tema de los olores, Ok, ¿no? De hecho, siempre he querido hacer una obra donde lo primero que sea es que la gente se conecte con el olor, ok, ¿no? ok. Eso me parece muy interesante porque te lleva a una memoria emocional. O sea, un olor te puede llevar a una memoria emocional específica, ¿no? Totalmente. Entonces, me encantan los olores, los olores dulces. O sea, como, no sé qué olor es este. Es de una esencia que compré en un viaje que hice hace como un par de años. Y es como un sándalo, pero que es dulce. Ok, Es como almendroso, me encanta, bueno, por ejemplo, el aceite de almendra me encanta, ok, ok. ¿no? O el aceite de coco, o sea, así como dulzón, ¿no? O Ajá, sea, ajá. Y que te conecta con algo, o sea, ajá, eso evoca algo en ti, sí, eso es totalmente. maravilloso. Un sabor, Oh, un sabor. Me gustan las cosas amargas, ok. sí. No me gusta el dulce. Ah, Ajá, wow, mira, ¿ves? O mira sea, me tú gusta el contraste. el contraste. O sea, no es que no me gusta el dulce, pero no soy una persona dulcera, o Exacto, que sea, vas a estar todo el no. tiempo con una torta y No, no no, no, sé, no, para como nada, para ok, nada. buenísimo. Em, Ana, ¿qué te inspira en este momento a ti, como mujer, como creadora? ¿Qué te inspira? Wow, o sea, pues que puedo ser un poco temperamental, ¿no? O sea, me puede inspirar. O sea, siempre un punto de partida para trabajar es la música. Pero si hablamos como de algo específico, o sea, cuando me preguntaste qué te inspira, me iba a decir así muy románticamente Carmina, Ok, ¿no? Pero aparte de Carmina, que sí, obviamente me inspira en la vida, creo que me puede inspirar el solo una palabra que creo que es la solidaridad. Esa palabra me inspira bastante. ahora mismo, Mm. muy bien. ¿Y a quién crees que inspiras con tu trabajo, con lo que haces o simplemente con tu existencia? ¿A quién crees en este momento que inspires? Ay, cónchale, wow, qué difícil, ¿no? O sea, en realidad me encantaría también, bueno, voy a ser reiterativa, me encantaría inspirar a Carmina, ese es como mi trabajo constante, ¿no? O sea, hacer como, o sea, que tenga inspiración para la vida y a partir de mí, esa puede pasar esa inspiración. Sí, es fuerte porque uno, bueno, uno siempre como que te inspira, que te mueve, pero ¿a quién cree? O sea, uno a veces eso no lo, digamos que no le da demasiada importancia. Y no quiero decir Ujú. que esté bien o esté mal, pero siempre hay alguien que te está viendo, que nada, que de alguna u otra forma está copiando algo de ti, Ajá, ¿sabes? sí, sí. Y creo que en el hecho artístico, en lo que nosotros hacemos, eso es como está presente siempre. Ujú, Siempre hay ujú. una persona que, te, que algo de ti, de lo que has creado, quiere tomar, ¿sabes? Entonces Sí, eso es, a mí bueno, eso me ha pasado o sea, como con personas, así que me dice, uy, me gustó mucho y yo me quedo así como que, wow, ¿verdad? Es en serio, o sea, como no me lo creo mucho, o sea, soy bastante incrédula aunque no lo parezca, soy bastante incrédula en las cosas que hago, ¿no? O sea, es así como,
o sea, siempre termino haciendo, no soy segura por lo menos con mis obras, así como, esto me gusta, no me gusta, o sea, termino siempre dudando o sea, si esto lo pongo, o sea, hasta que un momento que cierro y digo, bueno, si no me gusta, ya, Así queda, o sea, así, o sea, así. Ya no hay vuelta atrás. ya, exacto, o sea, Bueno, yo creo que eso nos pasa a muchos cuando creamos algo, ¿no? ujú, Eh, ese es como otro tema. Pero volviendo al tema de la inspiración, nos suele, a mí también me pasa mucho y digamos, no estamos hablando de otra persona que vaya a crear o hacer algo, simplemente de un público, una persona que te fue a ver o fue a ver una obra hecha por ti, ajá, te lo dice y uno queda como que, ay, gracias, pero uno sí, no sí, termina como, sí, no tiene, total, no, a veces no entendemos el poder que tiene eso que hicimos, sí, ¿sabes? totalmente, Lo que movió en otros, ¿no? Y bueno, hay como que pensárselo porque sí, sí llega. Y por total, eso hago esa pregunta, porque a veces hay que hacérnosla para que, como quien dice, nos caiga la locha. ujú, Y uno como que ujú, aterriza y diga, mira, si es verdad, o sea, lo que he hecho en el tiempo o lo que estoy haciendo ahora, qué sé yo, de alguna u otra forma sí ha inspirado, ha movido. por supuesto. Ana, ¿alguna otra cosa que quieras compartir acá en este espacio? O sea, realmente este espacio también es para eso, por si quieres algo o algo que pues, yo no te haya preguntado, de lo que no hayamos hablado, pero que te parezca importante dejar acá, es bienvenido en este momento. Wow, mira, bueno, hablé de la importancia que tiene como el tema de lo colaborativo en la danza y hablando para la gente que no es de danza, Ujú. bueno, creo que es importante siempre invitar a la gente a que cualquier cosa que se asome por allí de danza, o sea, o sea, que se les asome en la vida, este, y tengan la oportunidad de ir a ver algo que tenga que ver con la danza contemporánea, con la danza tradicional venezolana, con la danza de cualquier, o sea, yo digo contemporáneo porque es o sea, de donde yo vengo, ¿no? Pero creo que cualquier cosa que tenga que ver con un espectáculo de danza, pues los invito a que vayan porque siempre conectarse con el cuerpo, o sea, desde la inspiración del cuerpo, creo que es maravilloso. O sea, creo que nosotros, y no por querer poner a los bailarines o querer ponernos a los bailarines o a los que trabajamos con el cuerpo desde otro lado, porque todos llevamos el mismo cuerpo, ¿no? O sea, todos tenemos este mismo vehículo, pero, o sea, todos tenemos una magia en movernos, ¿no? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, la movilidad del cuerpo no trabajado como con la danza, ¿no? Ok, Eso me parece maravilloso cuando tú ves a alguien que se mueve y tú dices, wow, qué particular. Y no tiene conocimiento de su cuerpo y no tiene conocimiento de la técnica de la danza. Y tú dices, ¿de dónde viene esto? ¿No? O sea, ¿qué le pasa a algunos bailarines? O sea, hay bailarines que tú los ves y tú dices, ¿qué tiene? ¿No? O sea, que no necesariamente tiene que ver con la técnica, ¿no? así es. Entonces, bueno, me parece importante, o sea, creo que es un vínculo que no nada más a través del espectáculo, sino el vínculo que tenemos nosotros los seres humanos con el cuerpo es muy interesante. Y, o sea, invito a la gente siempre a que vaya a una práctica, por lo menos, o a ver un espectáculo, o a hacer una práctica de entrenamiento con tu cuerpo, una práctica de meditación. O sea, algo que te conecte con el cuerpo, con tu hecho físico, con la movilidad, o sea, nada más sencillamente mover una mano y darte cuenta todas las posibilidades que ¿Qué tiene, tienes? ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, conocer el cuerpo creo que es una cosa maravillosa. Es la invitación que haces. Sí. Bueno, eh, hemos llegado al final. Yo Ay, estoy. vale. A mí el que me encanta hablar, o sea, por Dios. Ya lo veo, ya lo veo. Y a mí me encanta como también, yo también hablo mucho, pero hoy me di a la tarea como de escucharte también y te agradezco todo lo compartido acá porque creo que a mí en lo particular, como escuchar tu historia y cómo te fuiste como construyendo, cómo te has ido construyendo, creo que sigues en esto. Al final no Sí, hay como, totalmente. no hay un final hasta que es el final y ya Ajá, sabemos ajá. cuál. Es interesante como que cada proceso
lo particular que es, sí, los caminos que toma cada uno, Mm, el de cada persona y cómo llegamos a un lugar a veces sin buscarlo directamente, pero creo que en función de lo que vamos haciendo, ese camino claro, se va perfilando, se se va va, exacto, perfilando. dibujando. Exactamente. Entonces eso me parece muy bonito como se ha ido dando el tuyo de una manera también como que has ido encontrándote en él, ¿no? Mm, Em, y nada, que me inspira, ¿no? Todo lo compartido aquí, lo que has hecho y lo que no paras, porque al final lo que dijiste es lo de que estás en este momento estudiando, haciendo la maestría. ajá, em, Eso habla de ti como una profesional que sabe que, digamos, cada día hay que prepararse, seguir preparándose para seguir aportando, seguir construyendo, creciendo, ¿no? Y haciéndolo diferente, lo que hacemos. Entonces te agradezco mucho por eso, porque estés aquí, porque hayas aceptado la invitación a venir a Detrás de Escena Podcast, un espacio donde lo que queremos o lo que yo quiero es encontrarme con personas como tú que me sigan inspirando a mí y que inspiren a quienes nos ven y nos oyen. Em, ay, no, mira, muchas gracias de verdad por la invitación. Aparte de eso, que yo creo que, bueno, somos muy privilegiados en hacer lo que nos gusta, Así es, en estar en espacios donde podemos, eh, independientemente de cualquier cosa, independientemente de las circunstancias que nos puedan estar pasando, creo que es un gran privilegio poder poder hacer lo que a uno le gusta y de alguna u otra forma vivir de ello, ¿no? Aunque, o sea, en este momento es muy complicado vivir de una sola cosa, creo que, o sea, mientras puedes hacer algo que te genera felicidad, creo que es muy importante en este momento donde el mundo está completamente asediado de injusticias y de unas guerras absurdas completamente y de una prepotencia de los grandes poderes. Muy preocupante. Entonces, preocupante. creo que poder generar espacios donde donde nos rescatemos eh, la, el amor, la ternura, la afinidad, o sea, la amistad y el recogernos nosotros en nuestro espacio, creo que es muy privilegiado. Maravilloso, Ana. Y si te dejo, sigues hablando Total, y o que a sea, mí y me encanta. va a pasar aquí así como que, ah, no, mira, esto va a durar 1 hora y media, ¿no? Sí, Así, tráenos más café. por favor. Bueno, nada, yo lo que me queda es despedirme. Agradecido nuevamente contigo, Anaísa, por estar Gracias. aquí y con ustedes quienes nos ven y nos escuchan. Y la invitación es, me quedo con esa palabra que usaste casi al final, invitarlos a que si les gustó este episodio de Detrás de Escena Podcast, dejen un comentario, se suscriban, le den like, activen la campanita para las notificaciones para que le lleguen los otros episodios. Muchas gracias por acompañarme Chao. en un episodio más de Detrás de Escena. Chao, chao.